difícil. Doctor, ¿cómo estamos en el ámbito de la política? Se vinieron los aumentos esta semana, todos estamos hablando del aumento del combustible, de la electricidad, del gas. Dicen que después, más adelante, no va a haber más aumento. Esperemos que sea así. Y el bolsillo de los argentinos, que lleno de agujeros cada vez, no alcanza para la mayoría de los argentinos. Pero un 20% que vive perfectamente. Bueno, primero que nada, digo, plegarme a la editorial de tal cual, de mi amigo, de mi secretario general, el doctor D'Amico. Y decir, yo no sé, a mí me parece que el problema de la inflación y que todos los problemas que señalamos día a día no tienen solución si no hay un cambio de todos nosotros. A mí me parece que en algo tenemos que ver nuestras conductas diarias, nuestra manera de ser de nuestra sociedad. Es una sensación que me invade en forma permanente, porque es inconcebible que, como decías vos en tu editorial, doctor, desde el 1800 y en realidad mucho antes, esta tierra que empezó allá por el 1400, desde la llegada de Colón hacia adelante, no ha podido nunca encontrar un verdadero rumbo como organización, como país. Yo he traído para en algún momento de hoy que comentemos un libro que yo te tenía prometido, que es un libro de un hombre que fue gobernador y que fue muchos años senador, que se llama Villafañe, Benjamín Villafañe, que a mí me llama mucho la atención que desde el fondo de nuestra historia nuestros problemas son los mismos: la inflación, la carne, el trigo, el costo de vida en general, el costo de vida, que los trabajadores no encuentran. Es como que uno lee cualquier cosa del pasado, pero de cualquier pasado, analiza los libros de historia, hechos de la historia, y pareciera que uno está como plantado en el mismo lugar. Bueno. Entonces a mí me parece que esto que vos me preguntas, Daniela, tiene que ver quizás con muchas cosas que vive el mundo y que vive la Argentina, pero me parece también que tiene que ver con una especie de cultura nuestra, con que si no cambiamos nuestro modo de ser. Yo lo que pasa es que no quiero hacer un análisis así tocando ejemplos donde toco personas, porque cuando uno empieza a analizar personas o partidos es como que personaliza o genera grieta. Y entonces nuestra primera necesidad es resolver la grieta. Doctor, vos hablabas hace un ratito de los partidos políticos, y sí, los partidos políticos, pero los partidos políticos son instituciones que yo lo digo siempre en el programa Conociendo la Constitución, los partidos políticos son instituciones creadas por las constituciones para resolver la institucionalización del poder popular, es decir, para que el pueblo pueda ser gobierno. Y como muy bien decías vos, se desnaturalizó esa idea de popular en populismo, y hoy es la palabra populismo, nadie sabe exactamente lo que significa, pero sí todos sabemos que es una manera de insultar. Sí, con una connotación negativa. Insulto, es un modo de insultar. De insultar a los que quieren repartir, a los que trabajan los bienes y los servicios y el producto del trabajo equitativamente entre el capital y los trabajadores. Cualquier idea política, cualquier idea de esa la atacan y no les ponen un ejemplo. A ver, yo quisiera que Milei me diga en qué país del mundo que gobiernan conforme al pensamiento de él. No existe. Han sido exitosos. No, es que no existe ningún país que gobierne con su pensamiento.
porque es precapitalista. Bueno, pero él habla del sí, un liberalismo precapitalista. Además, liberalismo anárquico habla. Claro. El doctor hablaba también de Por eso, si en ningún país del mundo está gobernado como él dice, los argentinos corremos el riesgo de un gran fiasco con este muchacho. Es que un muchacho que a medida que ha ido hablando ha mostrado el hacha. hemos podido visualizar, gracias a que se desboca, ideas extravagantes, ideas criminales, como son vender órganos. Comercio de órganos. Claro. El comercio de órganos. No le importa absolutamente nada la vida del ser humano que va a vender el órgano, porque lo que van a vender el órgano en el mercado, que le llaman la libertad de mercado, son personas que están hambrientas, que pueden sacrificar una parte de su órgano. ¿Para qué? Para hacerse de unos pesos para comer, para vestirse, pero además creen que va a ser un bienestar y que por un riñón le van a dar 1.000 millones de pesos. claro, Le va a sacar de la pobreza los pocos días que le quedan con un órgano menos, con un riñón menos. A mí me parece, Tremendo. Yo creo que es tremendo lo de este muchacho. a mí me parece que ese tema, esto que vos, doctor, estás diciendo es muy profundo, es tan profundo que cuesta verbalizarlo, ¿verdad? Claro, mire, este muchacho no se habla de lo empírico, habla de los autores como grandes autores, y nosotros en la universidad hemos estudiado todos los filósofos, todos los que han establecido ideología en el pensamiento de la era de esta era, de la era árabe o israelí o judío, y la era cristiana. En las dos eras que hemos leído, el pensamiento de los distintos actores, de los distintos filósofos, teóricos, economistas, Hobbes, por ejemplo, Smith, lo que hablaban del liberalismo, y la explicación de Rousseau, que es el que explica el origen, se remonta al origen del hombre, Juan Jacobo Rousseau. Para decirlo en una palabra, podríamos decir que lo que plantea este hombre, Milei, es pre-russoniano. O sea, Rousseau, que hagamos un contrato social para terminar la guerra. Lo que él plantea vulgarmente y claramente, una locura. A mí me gustaría... Plantea política despojada de la humanidad. Claro. Usted en el libro de Ibáñez, que me ha esbozado alguna frase, habla de crear el Banco Central. Y se trató la ley. Un sistema monetario, claro. Y resulta que usted va a Estados Unidos y está la Reserva Federal de Estados Unidos, que es privada, pero que es la regulación de la moneda. Es el Banco Central de la República de Estados Unidos, de Estados Unidos. Doctor, a mí me gustaría, y después tiene en la Comunidad Europea el Banco Central Europeo. Antes que siga, me gustaría, porque me parece que no es muy universal la palabra empírico, me gustaría que la explique, porque... Empírico es experiencia. Práctica. Es la experiencia. Real, hechos reales. Es comprobados en la práctica. Experiencia es un método de aprendizaje. Sí. O sea, él dice que empíricamente, o sea, quiere demostrar que lo que él dice cuando habla de empíricamente, lo que él está haciendo, el narcocapitalismo, el anarcocapitalismo, que él es extremo, que no tiene nada que ver con el liberalismo. El liberalismo en su pureza habla de 4 cosas que son fundamentales. Si es anarco, si es anarco ya es malo. No, pero ya no es algo. No es algo. Porque ser anárquico entonces es algo. Confunde, y la única razón por la que Milei ha hecho pie, convirtiéndose en una
en una opción, en una alternativa al comienzo, es condenar la casta política como privilegiados. Yo creo que y hay esa algo... casta política crea la pobreza, la desocupación. Entonces, eso es lo que él dice. Sí. Pero usted lo saca ahora, cuando deja de hablar de la casta política, sigue hablando, pero no ya con la reiteración permanente de la clase, de los privilegios de la clase política, empiezan a saltar que realmente es un desequilibrado. Claro, porque es un desequilibrado, porque no puede hablar de que nos armemos todo. En definitiva, es tan anarquista que quiere que el Estado desaparezca. Bueno, lo dice. Lo dice. Ahora, si el Estado desaparece, ¿quién regula la relación entre los particulares? Va a ser la violencia. Va a ser la violencia, la arma, la fuerza, como lo pretenden las potencias. Daniela. Entonces, realmente, doctor, estamos ante un fenómeno que no va a prosperar. A mí me Yo pienso que así, cuando ha empezado a hablar de temas muy sensibles, habla de privatizar la educación para que se convierta en un privilegio, en otro más de los privilegios. Dice atacar la casta política por los privilegios y él crea más privilegios todavía. Es decir, está fuera de foco y se convierte en una amenaza peligrosa. Una amenaza peligrosa para los argentinos de bien. No va a solucionar, va a incrementar la desigualdad, la opresión, la pobreza, la falta de salud de la mayoría de los argentinos, la falta de educación de la mayoría de los argentinos. Va a ser una élite. Entonces estamos ante una situación difícil que la casta política no ha dado respuesta. Lo que él llama la clase política, los partidos políticos no han dado respuesta a mi ley. Siguen ampliando la brecha entre pobre y rico. Siguen concentrando la riqueza en grupos económicos muy reducidos, en donde hay muchos ganadores, donde los ganadores van achicándose y va a haber más riqueza en menos manos concentrada y más pobreza en la población, más pobre. Va a haber más pobre aún. Si se va a extender la brecha de que habla Bernardo Cleaver en su libro de una economía con rostro humano, y él es asesor de las Naciones Unidas, así que es abogado y contador, es doctor en ciencia económica y doctor en derecho. Entonces nosotros le decimos desde esta página que nos preocupa, mire, y es tanto la desidia, el desgaste y la lucha por los privilegios, que yo siempre lo sintetizo en lo que dijo Evita: los ambiciosos que buscan dinero, poder y honores. Poder, dinero y honores, porque el poder le da dinero y entran en un círculo vicioso: dinero, poder. Y los honores, que los honores están más no en los ricos, que no les interesan los honores, ellos ni participan del dolor ajeno. Ahora, doctor, yo le hago una pregunta. Yo lo califico a usted y a su historia como un hacedor. Acá está físicamente visibilizado que usted y este gremio es una manera de vivir haciendo. Por eso está el hotel, por eso está este edificio, por eso está esta radio, por eso tenemos todo lo que
tenemos los municipales, que ha sido una construcción lenta y sólida. Usted... Y lo más interesante, doctor, que ha sido con poco afiliado, frente a gremios poderosos de 25.000 afiliados, en la provincia me refiero, con 2.500 afiliados activos o menos ya, porque se van jubilando y van pasando a pasivo y no van sustituyendo los cargos, que lo van suprimiendo en vez de agrandarlo, conforme al ritmo, al crecimiento demográfico de la Argentina y de San Juan. Pero lo más grave, doctor, a mí usted ha visto que yo hablar de nosotros muy poca pero vez. yo le quiero preguntar una cosa. Bueno. Porque yo, por ejemplo, tengo la experiencia de mi padre, que era un hacedor también. Sí. Mi papá fue un productor minero que extrajo cobre de las entrañas de las montañas y lo produjo y lo vendía, y lo que mi papá vendía era cobre que servía para, y se usaba para hacer radiadores de la fábrica Renault. Bueno, y fíjese, su papá no fue un gran terrateniente ni un gran poderoso económicamente. Bueno, fue un ciudadano de clase media común. Claro, pero no que hacía cosas. Bueno, y que allí es donde yo quiero confrontar. Ahora, la Barri. Allí es donde yo quiero confrontar. Comparemos los mineros de profesión como José Luis, como su amigo César Gioja con la Bentonita. Entonces, que no es un empresario súper poderoso de la minería, y que la minería se queda, la desarrolla en San Juan y se queda en San Juan. Fíjese, yo leía lo que él vive en San Juan. Claro. Como su papá vivió y murió en San Juan. Claro. Entonces, esa es la clase de empresario de las pequeñas, pequeña pyme. Mire, yo leí el otro día en el diario la descripción que se hace en el diario de lo que va a hacer José María, que dicen que lo va a hacer con cianuro. Bueno, todo lo que ahí explicaban era lo que hacía mi papá. Mi papá lo hacía él con 10 empleados. Entonces, si a mi padre alguien lo hubiera ayudado, no, con el 0,0000001% de lo que hoy le dan las mineras. ¿Cómo le van a ayudar si los gobiernos argentinos, sin distinción y con algunas raras excepciones, como pudo ser Perón en el primer gobierno, porque en el segundo ya la California Argentina, como fue Ilia, y los gobiernos se han ocupado de concentrar en la gran minería de las multinacionales la explotación de las riquezas sanjuaninas. Pero además les ayudamos, nosotros ponemos plata para que ellos lo hagan. Por eso le digo, es un saqueo, como lo calificó la solicitada de Barrio Nuevo cuando era interventor de Catamarca, sí. Del Partido Justicialista. Por eso le digo, lo que hay, falta la grandeza, falta el nacionalismo. ¿Pero de quién? El nacionalismo no nazi para dominar el mundo, el de mirarlos, echar una mirada al pueblo argentino, al país argentino, a las fronteras, dentro de nuestra frontera. Pero esa mirada no tendría que ser esa mirada, cada uno de nosotros. No somos nosotros, doctor. Acuérdese, uno dice, cuando nos echan la culpa al pueblo argentino, a nosotros, ¿qué vamos a hacer si los medios de comunicación, los medios de comunicación promueven la riqueza extranjera, bueno, pero eso que están en los medios de la multinacional, no, entonces la cabeza nuestra la captan, como dijo Chomsky, un profesor de la Universidad de Estados Unidos. Pero así como manipulan la mente humana, y son más peligrosos que la bomba atómica. Así como esta radio promueve, difunde y enseña a favor del interés común nacional. Esta radio, doctor, es una entrega de los municipales, del gremio municipal a la comunidad, pensando como óptica la familia municipal, porque esta radio tiene que defender a los trabajadores municipales, porque somos los que la sostenemos. Ese es el núcleo. El núcleo.
Entonces, no hablar de esta radio... Bueno, pero lo mismo podrían hacer otros periodistas. Pero yo voy a lo que nos gobiernan, no a un partido político solo, a los que se alternan en el poder argentino permanentemente, que están al servicio de los grupos económicos son otros argentinos concentrados. doctor. No, son argentinos, nacidos en Argentina. Mire, van a la escuela usted con lo único nosotros, que ve, van a la escuela con en la nosotros, palabra de van a los... la misma universidad. ¿Por qué están desprestigiando a los gobiernos populistas? Porque no juegan para un interés determinado. No, lo están desprestigiando para que desaparezcan. Claro. Eso es lo que quieren. ¿Están aquí o no están? Y lo que están encargados de destruirlo es la clase política argentina, ¿Pero de dónde sale esa clase política? de los poderes económicos. No sale de nosotros. Pero usted me va a decir... Porque nosotros hemos votado que los todo lo contrario. Que los dirigentes de ¿Cuál es el nuestros resultado? partidos no son gente de nuestras entrañas no, señor, sociales. no, son impotentes para defender estos valores. No quieren. Se conforman con ser cipayos y mercenarios Pero cualquiera de de los grupos económicos. Mire, lo ha dicho Cristina cuando le dice al presidente que todos lo juzgaron, que la Cristina le habían querido atacarlo a ¿cómo era? A Fernández. Fernández no tiene una óptica amplia, es medio ignorante a pesar de ser profesor de la UBA. ¿Sabe por qué? Porque Cristina le quiso decir, no ofenderlo a él. El poder no está acá. El poder no es no tener la banda y la lapicera. Es muy profundo esa cosa. Ahora lo que no me explico, por qué Cristina y Kirchner no se convirtieron en un Ilia, en un San Martín, en un Belgrano, en un Moreno, morir en la miseria. Eso no lo puedo entender. La cultura, doctor, estoy convencido. ¿Sabe por qué? Esta radio... Porque una cosa es lo que se dice en la palabra y otra cosa es lo que se hace. Por eso hay un dicho católico que me lo enseñó mi mamá, que dice que los curas dicen hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, yo le contaba... O sea que ella quiere que nosotros seamos pobres, que tengamos una jubilación de 40, 30 mil pesos, una mínima, pero ella tiene que tener una jubilación de 2 millones. ¿Se da cuenta la incoherencia? Un dirigente de esa categoría no tiene autoridad moral para hablar. Una presidenta que nos cercena el 82% móvil, cuando ella tiene una pensión o una jubilación de presidente que en las dos ha de reunir 3 millones de pesos. El 100%. Entonces, no se puede creer en eso. Y ella crea estos monstruos, como Milei, como Alfonsín, como Alfonsín también, porque fue un Menem, Alfonsín fueron lo mismo. Como este famoso Milei, como la Patria, la Bullrich, que lo único que tienen de salida es reprimir y ahogar, no darle soluciones creando fuentes de trabajo digno. Nadie, mire, ¿usted la ha escuchado al presidente o a la Cristina o a Macri o a Luis Juez, que va a ser gobernador de Córdoba? ¿Usted lo ha escuchado a Solá, a Aníbal Fernández, a Alberto Fernández combatir el trabajo en negro con sueldo de 10 mil pesos, 15 mil pesos? ¿Han dicho algo los trabajadores del trabajo en negro? Del 50% de los trabajadores, según la estadística del INDEC, que están informales, que reconocen que están informales. Yo creo ¿Han hecho algún aporte? No, pero yo creo que hay grandes grupos sociales que piensan que está bien que les paguen 10 mil pesos y que levanten la basura. Pero lo que dicen que están bien es el Poder Judicial. Y bueno, ahí tienen. Que son argentinos. Pero son de los que ¿Usted no cree que hay votantes? Fíjese lo que dice Moyano. Eso? Sabemos el patrimonio de Moyano, de Daer, de lo de la cúpula de la CGT.
¿Lo conocemos? No, yo no lo conozco. Ah, bueno. ¿Qué dice Moyano? Respaldó la renta inesperada. Los empresarios deben tomar conciencia. El líder gremial sostuvo que ellos tendrían que ver este pedido que le hace la sociedad. Yo no se lo hago y soy parte de la sociedad. Y hacer un aporte económico. Escúcheme una cosa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creando impuestos? Yo estoy totalmente en contra. ¿Sabe por qué? Porque evaden. Estos mismos empresarios a quien le quiere poner una renta, un impuesto por la renta inesperada. Estos mismos empresarios son un grupo muy reducido, muy poderoso, que tienen el 90% de la riqueza argentina en sus manos, y escúcheme, y son evasores. Majul. Y son evasores. Evaden los impuestos. Majul. Y no se lo cobran. Hacen contrabando con los cereales, en la industria. Entonces, bueno. Entonces, Moyano, está bien. Seguimos en la joda. Claro, pero ¿cómo seguimos en la joda de ponernos eso, más impuestos, más corporaciones? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo Porque se hay cambia? una conciencia de las corporaciones. ¿Cómo se cambia? Hay una conciencia de todo. Mire, yo por eso le preguntaba, mire, ¿de qué es un ¿de hacedor? qué generación es Ibáñez? ¿De qué generación es San Martín, Belgrano y Moreno? No, bueno. ¿De cuándo? De 1800, de 1900. Y bueno, en 200 años. Igual. No lo han podido combatir, no lo han podido erradicar. Pero no habrá que hablarle ¿Por qué? al espíritu de Porque los argentinos. poderosos. No habrá que hablarle. Porque ¿qué puede hacer un hombre que no tiene trabajo, doctor? No, pero los que llegan a la función ¿Qué pública puede son hacer hombres que han pasado un por la pasante, universidad. un pasante? Pero puede hacer un intendente, le puede pagar bien. ¿Pero usted cree que ese intendente va a venir? Y yo creo que si hay conciencia social y logramos tener una palabra, Pero creando no hay, una conciencia doctor, social. Sí, doctor. Doctor, son sometidos ricos. A mí me ¿Usted parece... cree que mire, usted ha visto que no soy muy crítico de los jueces. Usted me dirá que soy contradictorio. No soy contradictorio. ¿Sabe lo que pasa con los jueces, con el Poder Judicial? Lo mismo que le pasa, tienen el poder, pero no pueden enfrentar a los grupos económicos. Mire, pongamos ejemplos que son muy sensibles y ¿Que usted conocidos. cree que un juez no podría darnos una sentencia favorable a nosotros, por ejemplo, en el tema del estatuto? ¿Sabe por qué no? Porque no quieren, doctor. No, Tienen todas las garantías. Porque obedecen órdenes superiores. Porque tienen miedo de un jury de enjuiciamiento, tienen miedo que le armen una cama, entonces están más cómodos no enfrentándose y enfrentando a los débiles, soyugando, mandar la Constitución nacional y provincial al horno, porque nosotros no le podemos dar un sueldo permanente de 1 millón de pesos. Pero con el voto se puede. No, doctor, con el voto. ¿Cuánto con hace? La prédica. Mire, yo le digo una cosa. Hemos tenido más justicia y más reconocimiento la gente honesta con los gobiernos militares que con los civiles. Y la prueba está. ¿Cuánto hace que gobiernan los civiles? 40. Del 83 ininterrumpidamente. Pero ¿Y qué no ha hay pasado? prédica, doctor. ¿Y qué ha pasado? Pero no hay prédica. ¿No hay qué? No hay prédica, mire. No, prédica sobra, doctor. Sobra. Guillermo, mire. Prédica, con mucho cariño. En San Juan, ¿Cómo que no va a haber prédica? Aparte de esta radio, mire, ¿qué otro medio de difusión predica el cumplimiento de la Constitución y bueno, la ley? Entonces usted está avalando mi teoría, que son los medios de comunicación, son los poderosos, los que impiden
el bien común pero por de los supuesto, pueblos. creo Bueno, eso. listo, entonces pero ahí las está. leyes están. Pero, mire, Pero no cumplimos la ley. escúcheme, doctor, vamos a lo profundo. Joan Chomsky. Noam Chomsky. ¿Ah? Noam Chomsky. Señores, los medios de comunicación manipulan las mentes humanas y son más peligrosos que la bomba atómica porque destruyen cerebro. La gente no sabe lo que está pasando y lo peor es que no sabe que no lo sabe. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, por la prensa. La prédica Permanente de la prensa y los políticos que le dan cabida por las conductas que despliegan y porque ellos se convierten en ese 20% del que hablo yo de poderosos. Me contesta y nos vamos al espacio musical. Y yo le contesto esto. Cuando la gran herramienta para llevarnos de esa manera, para conducir al pueblo de esa manera, es lo que ahora le llaman marketing, la publicidad, las encuestas y todo eso. Mire, ¿y qué pasa? Le termino de contestar. ¿Qué pasa con los políticos? Como se forma esa conciencia social, se genera dirigentes que llevan siempre para ese lado. le voy a poner dos casos, dos ejemplos antes que vamos al corte. Pero antes de ponerle esos dos ejemplos, le voy a mandar un saludo a Rosa y a Anita, que esta mañana nos han saludado a todos los padres, me han saludado a mí también, incluido. Y podríamos de paso, ya que le agradezco mucho a ellos. El saludo para los padres. Para los padres. Pues nos olvidamos. Para todos los padres del mundo. No sé si en todo el mundo se festeja el Día del Padre, porque el Día del Padre debe ser universal como el 1 de mayo. El Día de la Madre debe ser universal como el 1 de mayo, en todo el mundo, en aras a la igualdad de trato de todos los países del mundo. No nos ponemos de acuerdo ni en eso. Bueno, Rosita, era Rosita, el saludo a Rosita. Le agradezco a Rosita y a Anita, a Marina, que también me ha saludado, nos ha saludado a todos nosotros. Y le quiero decir los dos ejemplos que le iba a poner. La Coca-Cola. Uno. ¿Qué pasa con la Coca-Cola? El otro, el tabaco, el cigarro. ¿Qué pasa? Y si quiero, hablamos del narcotráfico, de las drogas. Me parece que el narcotráfico está pasando a la Coca-Cola, el tabaco. Bueno, pero también podemos hablar de ese otro interés. Todo conectado con el poder económico. Todos, los tres. A ver, cuando hablamos de la Coca-Cola, está comprobado científicamente que es un veneno para la salud de las personas. Esta radio difunde lo que dice el doctor Domenech, de los médicos que hablan. Básicamente es una droga que genera consumo de azúcar y se hace indecable. Y tiene una adición. El cigarro tiene otra adición y la droga también. ¿Y por qué existen los tres? Que está comprobado que atenta contra la humanidad, contra la salud, de los niños hasta los viejos. A ver, explíqueme, ¿por qué están? ¿Quién la sostiene? La sociedad. Igual, pero la sociedad manipulada. La promoción. Claro, la sociedad por la propaganda. Pero ¿quién dirige? Y bueno, eso? Porque a través de los medios de difusión se controla la opinión pública. Entonces, la opinión publicada se transforma en la opinión pública. Cuando decimos que los argentinos somos culpables, ¿sabe lo que nos está pasando? Pero yo no digo que los argentinos no, en común, en general yo hay digo ese que pensamiento, está en no cumplir la ley. Hay ese pensamiento en general en la población. O sea que no es las víctimas
Eso. Las víctimas somos los culpables, no los victimarios. Por algo el sabio